En aquellos días el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo encuentra en medio de tu pueblo un pueblo inmenso, incontable e innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: por haber pedido esto y no haber pedido para ti largas ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición, te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo había habido antes, ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Yo amo tus mandatos, más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los que han llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le respondieron: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Paso ahora a comentar las lecturas de este próximo domingo, con la intención de daros claves que puedan ayudar a profundizar, a sacar toda la riqueza de la palabra. Luego esto obviamente está la oración de cada uno. Y la primera lectura es toda una escuela de oración. Realmente la oración del rey Salomón, esta oración de petición que dirige al Señor, a Dios, y con la respuesta que Dios da, es una oración que da un gran fruto. De hecho, Salomón es conocido
por su sabiduría y por su capacidad de discernimiento, ¿no? Entonces todo arranca de una oración bien hecha. Hay un Salomón antes y otro Salomón después de haber rezado, pedido esta sabiduría para gobernar al pueblo de Dios, y la respuesta que Dios da explica el porqué de esa eficacia de esta oración. Y el porqué es que justamente Salomón no ha pedido en función del mismo, no ha pedido tampoco bienes materiales. Lo que ha pedido ha sido sabiduría, discernimiento, para poder servir en la misión que el Señor le ha confiado. Así entendió siempre el Antiguo Testamento la unción, el nombramiento, luego la elección de los reyes por parte de Dios como ungido del Señor, como una misión de representar a Dios, el único rey al final de su pueblo, representarlo en el modo de gobernar y dirigir el pueblo. Pues Salomón consigue una oración que da mucho fruto y que en cierto modo nos adelanta lo que es el tema, el gran tema de los evangelios ya desde hace 2 domingos, y el próximo también, el tema del reino de Dios, el tema de las parábolas del reino de Dios. Realmente Salomón se comporta como un verdadero rey al modo de Dios. Su oración agrada a Dios y Dios le concede lo que él ha pedido y explica el porqué de ese regalo, de ese don que Dios le ha hecho, de esa respuesta positiva que Dios ha hecho a su petición. Y yo creo que, sobre todo, como decía al inicio, es una escuela de oración. Es aprender a que nuestra oración esté en función del servicio, del amor, de la caridad, del bien común, del servicio de los demás. Y entonces, pues tenemos aquí un buen criterio de una buena oración, no solo judía, porque Salomón es del Antiguo Testamento, sino de una oración cristiana, que luego Jesús obviamente va a recoger en su modo de orar. Luego paso a comentar el Evangelio. En el Evangelio tenemos de nuevo parábolas del reino. Estamos en el mismo escenario, el mismo contexto, el mismo capítulo de San Mateo, el capítulo 13, esta instrucción acerca del reino de Dios a través de esa fórmula también muy propia de Jesús, que son las parábolas. Entonces tenemos 3 parábolas este domingo, 2 muy simples, muy sencillas en cuanto a tamaño y muy parecidas, una detrás de otra, la parábola del tesoro escondido en el campo y la parábola de la perla de gran valor. Y luego termina la tercera parábola, es una parábola también parecida al final del Evangelio del domingo pasado, que es la de la red de la pesca, la red que trae los peces, ¿no?, para la orilla. Entonces, ¿cuál es el mensaje, ¿no?, de estas 3 parábolas, o sobre todo las 2 primeras? Es un mensaje muy semejante, ¿no? Yo, la verdad, lo podría resumir en una palabra creo muy actual, ¿no?, que son parábolas motivadoras, o deberían de serlo, ¿no? Es decir, el que entra en la parábola y que se la aplica a sí mismo encontrará la motivación, encontrará el motor, ¿no?, para un verdadero seguimiento de Jesús, para ser verdaderos discípulos de Jesús. Eso que hoy la generación millennial y postmillennial, yo ya ahí no me sitúo mucho, pero lo que escucho, lo que mucha gente comenta es que el trabajo, en los trabajos o para estudios, para, digamos, que se apliquen, que se esfuercen, que hace falta mucha motivación. Pues lo que el Señor nos cuenta a través de estas parábolas es justamente el reino de Dios es lo más motivador.
que puede existir. Lo que pasa es que, claro, hay que encontrarlo, ¿no? Entonces la primera parábola pone esa situación, es digamos, una forma literaria muy común, ¿no? Está también la búsqueda del tesoro escondido, del tesoro perdido, escondido, y el contexto pues era también muy, como todas las parábolas de este capítulo, muy gráfico, muy visible para la gente de ese tiempo. Alguien que está trabajando en el campo, ya sea cavando con un azadón o que sea arando, y de repente se topa con un tesoro de mucho valor, un gran tesoro, que estaba ahí escondido, ¿no? No había bancos, no había cajas fuertes, entonces pues a veces se escondía así. ¿Y qué hace? Pues lo vuelve a esconder, va, vende todo lo que tiene, una frase que luego se repite en la siguiente parábola, para adquirir el campo donde está el tesoro. Aquí hay muchas cosas que podíamos sacar, ¿no? Pero subrayaría lo siguiente, ¿no? La diferencia entre campo y tesoro, que no es lo mismo el campo en sí, si no estuviera el tesoro, no le interesaría para nada, no tendría ninguna motivación para vender nada ni para adquirir el campo, pero lo que da valor al campo, y tanto que lo va y vende todo, ese todo no está ahí por casualidad, es por contener ahí el tesoro, es por quedarse con el tesoro. Entonces, realmente interpela porque uno puede comparar el campo con, no es el marco, porque es más que el marco, es lo que contiene, es donde está, es lo que la adquiere al final para luego, porque está ahí el tesoro. Se puede comparar muy bien con lo que es la iglesia, como ese lugar, ese campo, la comunidad cristiana en general, ¿no? Luego en cada comunidad también se puede aplicar, hay comunidades religiosas, pero la comunidad cristiana es ese campo que si no descubrimos el tesoro que está en él, pierde todo sentido. Y yo creo que es motivacional estas parábolas para lo que supone, pues lo de ir a misa, comprometerse, hacer una oración al estilo de Salomón para servir, participar, no tiene sentido. Todo lo que es la estructura, la organización de la iglesia, todo lo que implica también tanto esfuerzo. Uno ve aquí en la parroquia catequistas, toda la parte de infraestructura, economía, consejo pastoral, consejo económico, los diferentes grupos, liturgia, etc. Nada de eso tiene sentido si no es por el tesoro que contiene, que está en él y que es lo que queremos anunciar. Por eso queda esta interpelación: ¿has encontrado el tesoro o nos quedamos solo en el campo? Porque si uno encuentra el tesoro, lo cambia todo, o digamos, lo vende todo, en sentido para adquirir el campo, para participar, para implicarse, no por las cosas, no por el campo en sí, por el trabajo del campo, sino por el tesoro que contiene. Parecido es lo de la perla, con un matiz es igual la conclusión: vende todo ahora para adquirir esa perla. Pero aquí hay diferencias que son muy significativas. Se trata del reino, lo compara no con el tesoro, no con la perla tampoco, no estamos en la de la perla, sino con el mercader de perlas finas, ¿no? El comerciante de perlas, alguien que se dedicaba a comprar y a vender perlas en buena cantidad, porque a eso se dedicaba, es un mercador de perlas finas, pero alguien que justo porque está en esa dedicación, yo creo como todos anhela y sueña y con la perla ideal, ojalá encontrar una perla. O sea, aquí hay una relación, no lo encuentra por casualidad, como fue el caso del tesoro en el campo, sino que aquí es un buscador que tiene esa sensibilidad y ese conocimiento
de lo que es una perla de gran valor, de un enorme valor, ¿no? Y entonces cuando la encuentra, reacciona de la misma manera, porque lo que encuentra corresponde a lo que son los sueños, las ilusiones de su corazón, de sus conocimientos, ¿no? Entonces aquí el nuevo matiz es que la encuentra esa perla no por casualidad, sino que la perla de gran valor que encuentra responde a lo que es su búsqueda. Y esto es otro matiz de lo que significa el reino de Dios, porque todos somos buscadores de lo que contiene, de lo que constituye, lo que es el núcleo del reino de Dios, que es esa calidad del amor de Dios vivida o convivida, compartida, amor para el cual nosotros estamos hechos en todas las fibras de nuestro ser. Cuando digo todas las fibras de nuestro ser es que creados a imagen y semejanza de Dios, venimos de Dios como criaturas, luego renacidos de Dios en el bautismo, luego habitados por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿no? Y ahí que nos habita y que nos hace sedientos del reino, nos hace hambrientos de esa calidad de amor del reino. Entonces, esa búsqueda, más consciente o menos, luego aplicada, orientada hacia tantas cosas, ¿no? Y ídolos no faltan y hay de todo tipo. Cuando encontramos aquello que cuadra, que responde, encontramos el agua de nuestra sed, encontramos el alimento de nuestros hambres más profundos. Y hambres más profundos me refiero de sentido, de todo lo que nos da la verdadera fe, todo lo que nos da la experiencia de conocer cómo es el amor de Dios. Entonces lo vende todo para quedarse con él, ¿no? Es otra forma de este encuentro. Bueno, y para finalizar, solo comentar también que esta tercera parábola puede ser como era la del final de la siega en la parábola de la cizaña y del trigo del domingo pasado, puede ser muy asustador, ¿no? Pero en cierta forma recopila y sitúa, ¿no? Esta dinámica de búsqueda de la perla, de adquisición del campo que contiene el tesoro, con el horizonte que siempre es muy importante no perder en nuestra vida. El horizonte del final, de que nuestra vida tendrá un final, de que la vida de la iglesia tendrá un final, de que la vida de este mundo va a tener un final. Lo que en el domingo pasado era la siega, ahora aquí es la pesca, con esa imagen de la red, ¿no? Una red que recoge peces de todo tipo y que luego, una vez recogidos, pescados, ¿no? Estando en la orilla, van a ser seleccionados y solo se aprovechan los buenos, los que valen. Y es una advertencia para todos. Es otra motivación, aquí un poco negativa, porque las anteriores era todo para conquistar un tesoro, una perla, un valor muy grande, por lo cual relativizan todos los demás valores, ¿no? Como decía Jesús antes en otro pasaje de Mateo, dice, buscad primero que todo, lo primero de todo, buscad el reino, y todo lo demás os será dado por añadidura, si buscáis primero que todo el reino de Dios, ¿no? Pero al final ese reino llegará. Estamos ahora en el tiempo del trabajo, tenemos que poner de nuestra parte, motivados cuando descubrimos el valor del reino. Pero llegará un momento en que ya no podremos hacer nada y ahí solo vale lo que hemos hecho de bueno, lo que sean los buenos frutos, eso es lo que va a quedar, lo que sirve, lo que se aprovecha. Y es también esa imagen de la red del reino de los cielos, habrá un momento de cierre, de conclusión, donde solo puede entrar en el reino aquel que ha hecho buenas obras, ¿no? Aquel que es un buen pescado, ¿no? Y los que no sirven, aquí hay mucha connotación, los judíos tenían toda una categoría de pescados, de peces considerados impuros, que no valían, no podían comer, entonces eran tirados fuera, o
Pero es esa imagen, ¿no? No todo en nuestra vida sirve para el reino de Dios. Y cuanto antes conviene, pues si estamos en nuestra vida hay algo que no cuadra, ¿no? Como Jesús tantas veces a lo largo de todo el Evangelio sigue insistiendo, ¿no? La puerta estrecha, no el que dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Pues ahí queda esta interpelación al final para entrar en el reino. Y luego concluye con la versión larga, que es la que estoy comentando, concluye con esa enseñanza, que es una invitación de Jesús, a que todos seamos discípulos del reino, todos seamos versados en el discipulado del reino, porque hay que aprender, hay que formarse, hay que conocer, hay que entrar en esa escuela del discipulado del reino de los cielos, ¿no? Entonces, todo el que está versado, todo el escriba, la palabra que usa del reino, es capaz de releer toda la escritura, sacando y aplicando a esa novedad que ha traído Jesús de la presencia entre nosotros del reino. Bueno, pues tengo que terminar y que nos preparemos muy bien para disfrutar del tesoro de la palabra de Dios que se nos es servida este domingo.